Bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, hola. Bien. Bueno, recuérdenme un poquito qué temas habíamos visto, porque les soy sincera, doy en económicas y en FASTA. Contratos también. Entonces, no sé con ustedes hasta dónde quedé, qué es lo que vimos. Creo que habíamos visto, locación ya lo vieron, habíamos comenzado confianza. No, Sabrina dice que no. Mandato vimos. Mandato tampoco. Mandato sí. Creo que de mandato había subido algo. Me parece, Sandra, si podés desmutearte, a ver, que no te escucho. Buenas tardes, profesora. Ah, ¿qué Pasa que yo tal? descargué lo que subió la plataforma, así que lo tengo. No sé si es apropiado que diga que lo Mandato. vimos. Man Está Claro, bien, está bien. Si está en la plataforma, para mí es como que ese contenido ya está disponible. La idea claro. mía hoy era trabajar con el contrato de fianza y o sesión. Primero quiero chequear si no lo vieron conmigo y si no lo vieron con otro docente para entonces dedicarnos a esos temas. Creo que no los vieron a fianza, así que no, por eso. Vamos a tratar fianza. ¿Mm? Y después la próxima clase o le subiré en todo caso sobre el contrato de sesión, porque no sé cuándo será el parcial, pero pienso que será fines de junio, principio de julio. ¿Ya tienen fecha? ¿Se les comunicaron alguna fecha? Hasta ahora el 28 creo que estaba. Claro, por eso. Bien, de todas maneras, si sobre algún contrato en particular tienen alguna dificultad y quieren aprovechar, hacerme alguna pregunta y está dentro de mis posibilidades darle la respuesta a sus preguntas, lo pueden hacer. Bien, o lo conversamos. Entonces, el contrato de fianza es un lindo contrato, está bueno verlo junto con el de cesión, así que vamos a alargarnos a ver si podemos avanzar en los temas que nos han quedado pendientes. Yo ahora les voy a compartir un Power y vamos a fianza. Bueno, estamos. Vamos a comenzar entonces. Cuando hablamos del contrato de fianza, la característica fundamental que tiene consiste en que una persona se obliga accesoriamente por otra, ¿sí? Hace muchos años, un docente que daba clases de contratos decía, consideraba este contrato al de fianza, lo describía con un adjetivo, decía, es nefasto este contrato. Es una vergüenza que una persona tenga que salir en garantía de otra. Lo criticaba, ¿no? Y que uno tenga que andar molestando a ver quién sale de garantía para poder contratar. Porque seamos sinceros, por más que el contrato de fianza es un contrato accesorio, seguramente si carecemos de esta fianza no vamos a poder celebrar el contrato principal. Imagínense ustedes un contrato de locación sin un fiador, sin un garante, ¿no? ¿Quién nos va a querer contratar? Y a pesar de esto decimos que el contrato de locación es el contrato principal, sí, pero este accesorio tiene tal relevancia, tan importante, es imprescindible, que nos lleva a la imposibilidad de poder celebrar el contrato de locación si no tenemos esta fianza, si no tenemos un garante. ¿Mm? Bueno, está regulado a partir del artículo 1574
del Código Civil y Comercial, del nuevo Código Civil y Comercial, y nos hace referencia, nos precisa que cuando un fiador se obliga con relación a una obligación consistente en dar una cosa cierta o un no hacer, por ejemplo, no obligación dineraria, porque la obligación dineraria es otra cosa. Si fuera una obligación de cosa cierta, tengo que entregar, por ejemplo, podríamos pensar, sí, un contrato de depósito de joyas y que yo tengo un fiador, ¿no es cierto? Imagínense que a mí me dan para la custodia y conservación joyas, alhajas de famosos y los tengo que restituir. Y me piden en este contrato de depósito que tenga un fiador, de que voy a ser solvente en la restitución, de que no voy a terminar realizando algún acto ilícito. Bueno, si en definitiva este contrato de depósito, pensando que tuviera una fianza, el depositario no restituyera estas alhajas, el fiador, ¿qué va a hacer? ¿Va a restituir las alhajas? No, porque no las tiene, no las puede salir a buscar. Sería buenísimo si pudiera conseguir que restituya las alhajas. ¿Cuál va a ser la obligación en ese caso del fiador? Indemnizar los daños y perjuicios que ha ocasionado ese incumplimiento contractual. Y si se tratara de una obligación de no hacer, podríamos pensar no instalar la fotocopiadora de la facultad en las inmediaciones de fuera en forma externa al ámbito universitario. Es decir, yo tengo todo el material dentro de la Facultad de Derecho y ahora además de tenerlo adentro lo tengo afuera ese material. Y hay una obligación de que yo solamente puedo vender adentro de la facultad ese material. Entonces esa obligación de no hacer, ¿cómo la va a garantizar el fiador? Si yo hubiera presentado un fiador haciéndose cargo de los daños y perjuicios que ocasiona. Pero si hay una obligación dineraria, será el dinero, bien, que ha incumplido el deudor en la obligación principal, más los gastos y perjuicios, las costas, la demora en la entrega, la cláusula penal que se hubiera pactado, ¿sí? ¿Quiénes son? Bueno, cuando hablamos de las partes, acá vamos a tener, ¿no es cierto?, el acreedor de la obligación que se afianza, el fiador, que es la persona que se obliga accesoriamente por el deudor. El fiador, con relación al acreedor, va a tener que abonar los incumplimientos, ¿no? Hacerse cargo en caso de incumplimiento. Pero el fiador también va a tener el derecho de subrogarse, es decir, de ocupar la posición del acreedor para posteriormente reclamarle entonces sí esto que él hubiera abonado, esto que él hubiera afrontado como consecuencia de los incumplimientos del principal, es decir, del deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo salgo de garantía y tengo que hacerme cargo porque el deudor se insolventó, el deudor que estoy afianzando, puedo posteriormente, si quiero ejercer mis derechos, repetir lo que hubiera abonado al acreedor y dirigirme contra el deudor. Siempre que el deudor tuviera algo, ¿no? Capaz que tenía bienes y el acreedor principal lo desconocía, o capaz que decide mantener una cautelar, como podría ser una inhibición general de bienes, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser sujetos? ¿Quién puede ocupar el rol de fiador? ¿Quién es capaz para ser fiador? Bueno, nosotros necesitamos que se trate de personas que sean capaces de contratar. Lo primero general, decimos, tienen que ser personas capaces de contratar. Cuando una persona es capaz de contratar, cuando es mayor de edad y cuando no pesa sobre ella una incapacidad de hecho o de derecho. Sea menor por nacer, sea persona por nacer, perdón, sea menor,
En esos casos no va a poder afianzar una obligación. Pero con relación a la capacidad, o mejor dicho, la incapacidad de derecho, tenemos que tener en cuenta lo que nos dice también el artículo, si no me equivoco, 1001, 1002, que hace referencia a esa situación en donde los padres no podrían, invocando la representación de sus hijos, afianzar obligaciones. Una cosa es que el padre quiera afianzar al hijo. Yo garantizo, por ejemplo, mi papá que me sale de garantía en un contrato, yo siendo mayor y estando todo bien, eso no hay problema, pero sí el problema se presenta cuando el padre de un niño que tiene bienes dice, yo voy a afianzar las obligaciones de la vecina con los bienes que tiene mi hijo, invocando la representación que yo ejerzo de esos bienes. Eso no se puede, ¿está? Ahí habría una incapacidad de derecho, porque habría una incompatibilidad, porque no estaría cuidando el patrimonio de su representado. En igual sentido, los tutores, los curadores, que no podrían, invocando la representación, afianzar obligaciones con bienes de sus, precisamente, personas que están representando por la situación que están atravesando. Con relación a los cónyuges, decimos que en la medida en que esté el sistema de esto de los bienes gananciales, no habría posibilidad, ¿sí? Sí se optan por otro sistema de bienes, pero mientras que tengan el sistema tradicional de los bienes gananciales, no podrían afianzar obligaciones del cónyuge. ¿Y esto por qué se hace? Bueno, para resguardar el patrimonio de los acreedores, ¿no? Porque sería una manera de evadir a los acreedores. Uno sale el fiador del otro, el otro se endeuda, entonces ahí comprometen de alguna manera el patrimonio. Entonces habría cierta incompatibilidad. Y con respecto a las sociedades, si una sociedad quiere salir en fiadora, quiere afianzar una obligación, bueno, es necesario que esto sea tratado precisamente por el órgano respectivo que administra la sociedad en una asamblea, en una decisión que se tome y que así lo avale, y va a haber que dar, en ese caso, un poder especial para afianzar la obligación y que sea la fiadora, el fiador, una sociedad. Es decir, para que una sociedad pueda afianzar obligaciones de terceros, que en este caso sean deudores, se va a necesitar un poder especial. Salvo que el objetivo de la sociedad sea, nos dedicamos a vender garantías, porque ahora hay muchas empresas, muchas financieras que se dedican a afianzar obligaciones. Bueno, ahí es distinto. El objeto social de esa sociedad o de esa persona jurídica es afianzar obligaciones de terceros. Bueno, ahí es el objeto social. Pero si no lo es el objeto social, vamos a necesitar un poder especial. El fiador se va a poder obligar a la misma cosa que se obliga el deudor principal, puede obligarse en menos, pero no puede obligarse en más. Es decir, lo que va a tener que abonar el fiador es exactamente lo mismo que hubiera tenido que abonar el deudor principal. No se le puede cobrar a él más que al deudor principal. Tiene que hacerse cargo del mismo monto que le corresponde afrontar al deudor principal. ¿Podría establecerse menos? Sí, puede ser que haya dos fiadores y diga que cada uno va a soportar el 50% de la deuda o que se dividirá a prorrata o se establecerá un porcentaje. El fiador tal garantizará un 40% y el otro fiador un 60%. A veces esto pasa
si vemos contratos de seguro, que en cierta medida tienden a ser una fianza, cuando hay dos seguros, se establecen en qué porcentaje va a cubrir cada uno en caso de un siniestro, ¿no? Bien. Necesitamos, a su vez, que el fiador se obligue a abonar una cantidad líquida. Decimos que la obligación tiene que estar determinada, pero puede ser indeterminado el monto al que se va a obligar. Por ejemplo, en un contrato de alquiler, el fiador sabe que el pago, cuál es el canon mensual que se debe de abonar, o supuestamente se sabe o estimativamente se sabe. Alguno podrá decir, yo que estoy en contra de la nueva ley, hoy un fiador no sabe a cuánto se obliga porque hasta que no se publique el índice no lo va a saber, pero una vez que se publica el índice va a saber, sí, pero en un país como el nuestro, ¿no es cierto?, es casi una sorpresa saber cuánto va a ser el índice que se va a tener que pagar dentro de un año por un contrato de locación. Pero sabe que su obligación es afianzar el alquiler, es decir, que será un tanto más y estimativamente podrá decir un 40% más, un 50% más. Dios no quiera y no espero que sea un 80% más, porque tener un 80% de inflación sería desastroso no solamente para el fiador, sino para toda la Argentina. Pero bueno, sabe el fiador en ese caso que al monto al que se está obligando es el alquiler más el incremento que le corresponde en razón al índice anual. La obligación está determinada, sabe que es la fianza el alquiler. Sabe que la fianza, si hay algún daño en la propiedad, el daño que vaya a ocasionar. Pero no es algo que va a afianzar todo tipo de obligación, cualquier situación, cualquier imprevisto, sino que sabe a qué es a lo que se está obligando. Y si pensáramos mal y dijéramos, ¿qué pasa si hay una destrucción o un incendio? En la medida en que tenga un seguro, que la mayoría de los propietarios solicitan esto del seguro, el seguro figuraría en ese caso ante un incendio como un fiador ante esa situación excepcional que es un incendio o una destrucción o un robo, si es que yo alquilo algo que tiene bienes dentro de la propiedad. Pero si no, el fiador sabe que a lo que se está haciendo cargo, decimos por lo tanto, es el canon mensual. Es una cantidad líquida determinada, puede ser indeterminado el monto, pero la obligación siempre va a ser determinada, pagar los alquileres y demás. En cuanto a la forma y la prueba o forma, vamos a decir que hay cierta discusión. Algunos consideran que la forma escrita es una condición a los fines de la prueba. Es decir, ¿cómo pruebo yo el contrato de fianza? Ahí sí, necesito que esté por escrito. Pero sabemos que los contratos, o deberíamos saber que los contratos que tienen una forma a los fines de la prueba pueden ser probados por otros medios, artículo 1020 del Código Civil y Comercial, ya sea por un documento emanado de la otra parte escrito, ya sea por testigos, ya sea por MES, por prueba documental que sirva para... Entonces, si fuera a los fines, si tomamos la postura que la forma escrita es a los fines de la prueba, aplicaríamos que se puede probar todo contrato que tiene una forma determinada a los fines de la prueba, hay excepciones y se puede probar también por otros medios probatorios. ¿Bien? Si tomamos esa tesis. Ahora, si tomamos otra tesis, que es la que dice que la forma en el contrato de fianza tiene que ser escrita y que es solemne relativa, no que me acarrea la nulidad, es solemne relativa, es decir, tengo que cumplir con la forma escrita que me establece la ley para que produzca efectos. Vamos a necesitar entonces, no vamos a poder probar por otro medio el contrato y vamos a necesitar realizarlo, por lo tanto, indefectiblemente en forma escrita para acreditar el mismo.
¿Cuáles son los caracteres? Y esto cuando hablamos de los caracteres lo vinculamos a esa clasificación que estudiamos en primera parte y decimos, bueno, si yo tuviera que clasificar el contrato de fianza, ¿qué caracteres o en qué clasificaciones se encuadra? Bueno, es un contrato unilateral. ¿Por qué? Porque solamente va a quedar obligado el fiador una vez que firma. ¿Habría alguna obligación por parte del acreedor? Y bueno, si él firma, hay obligaciones, que ya lo van a ver ahora, pero no son obligaciones así principales. O sea, la obligación sería liberarlo de la deuda si paga, continuar con la persecución de la deuda contra el deudor y no dejar prescribir, hacerlo citar para que venga a firmar si hay una renovación, una prórroga, que ya lo vamos a ver en obligaciones, pero el principal obligado acá es el fiador en hacerse cargo de las obligaciones porque se obliga, como dijimos hoy, accesoriamente por un deudor. Es gratuito, no está, o sea, excepcionalmente podría ser oneroso si hablamos de una empresa, una financiera o un equipo, sí, que se dedica a dar garantía a terceras personas, en ese caso se cobra por ese servicio. En una época había inmobiliarias que decían, bueno, el contrato de locación se puede hacer con garantía bancaria, el costo de la garantía bancaria sale tanto y lo tiene que afrontar el deudor. Muy costoso era hace unos años atrás, ahora no tengo ni idea. Es más, los martilleros se resistían y decían, nosotros solamente hacemos contratos bajo este tipo de garantía, porque había, creo que, un acuerdo, si no me equivoco, con el Colegio de Escribanos y ese convenio que habían o pretendían desarrollar. Es accesorio, en la fianza decimos que si se extingue la obligación principal, se extingue la fianza, por lo tanto requiere indefectiblemente de otro contrato que le dé origen. Es subsidiario porque primero se tiene que dirigir contra el deudor principal, ya lo vamos a ver cuando hablamos de fianza solidaria, pero en primer lugar, fianza simple y fianza solidaria, en primer lugar se tiene que dirigir contra el deudor principal y luego entonces va a poder ir contra el fiador. Es formal, ya dijimos qué tipo de formalidad, que tiene que ser por escrito, y las dos variantes o las dos posibilidades que puede haber a los fines de la prueba o solemne relativo. Es nominado porque tiene un nombre que se llama fianza y tiene una regulación específica a partir del artículo 1574 del Código Civil y Comercial. Es aleatorio porque no sabe el fiador si en definitiva va a tener que hacerse cargo de estas obligaciones o no. Él en principio espera que no se tenga que hacer cargo, pero puede ser por el contrario que esas obligaciones que esté garantizando se vean incumplidas y que tenga que afrontar estas obligaciones, valga la redundancia. Desde ya que todo fiador, para ofrecerse o presentarse como fiador, analiza o cree en un 80 o 90% o casi 100% de que no va a tener que afrontar las obligaciones que está garantizando, sino directamente no se presentaría a afianzarlo. Pero eso no se sabe hasta que no finaliza la obligación y se cumple la obligación que ha sido contratada. Cuando hablamos de obligaciones solidarias, la característica de las obligaciones solidarias para distinguirlas de la fianza es que hay varios deudores y que se van a obligar por el total de la deuda y que se le puede reclamar indistintamente a cualquiera de ellos. Es decir, yo puedo ir contra A o contra B y reclamarle el total, o si quisiera, le podría pedir a cada uno su parte. Pero no estoy obligado a seguir un orden, sino que a cualquiera de los que están les puedo reclamar el total. La carta de recomendación
prevista hoy regulada en el artículo 1581, se caracteriza porque la persona lo que hace es, por ejemplo, imagínense que, a ver, para que lo visualicen, yo dejo de alquilar una propiedad y la dueña, la locadora donde estuve alquilando, redacta una nota que dice, dejo constancia que mi inquilina o mi locataria, Florencia Pérez, ha sido una buena locataria durante el periodo 2016-2020, por lo tanto, extiendo el presente a los efectos de acreditar su solvencia en el contrato que celebró oportunamente con la que suscribe. Bueno, como lo dice la palabra, es una carta de recomendación. La locadora que extiende esa carta, la dueña de la casa donde yo estuve alquilando, si el día de mañana yo no pago donde me fui a alquilar, ¿le van a hacer algún reclamo? ¿Le van a hacer juicio? No, porque fue una carta de recomendación, no genera obligación. Es como si fuera algo de valor moral, por así decirlo. En todo caso, le harán un reproche. Mirá, vos me dijiste que esta persona era solvente, que no habías tenido ningún problema, pero yo, sin embargo, tuve problemas, podría decirle. Pero no podrán hacerle juicio, ¿bien? El aval, que es un acto jurídico unilateral, generalmente es similar a lo que sería la carta de recomendación, simplemente que consiste en una firma con la cual se estaría dando fe de la idoneidad de esa persona. Por ejemplo, el día de mañana, cuando ustedes se reciban, puede ser que les pidan en el colegio de abogados 2 avales, ¿sí?, de abogados en ejercicio. Entonces ustedes buscan algún conocido o algún profesor que hayan tenido y les dicen, necesito 2 avales para poder matricularme. Y son personas que, bueno, dan fe de que ustedes son idóneas y demás, pero eso no implica que asuman una responsabilidad al igual que el fiador, ¿sí? Es como para cumplir un requisito que se solicita para acceder a un trámite, a una presentación, es una referencia de que alguien los conoce. Por el otro lado, tampoco se debe de confundir, perdón, el depósito con la fianza. Y esto ustedes me dirán, sí, no tiene nada que ver. Bueno, pero hay depósitos que se entregan en garantía. Yo dejo, por ejemplo, $1.000 en garantía de que voy a restituir la propiedad en buenas condiciones. En ese caso, eso que se entrega, quien lo recibe tiene una obligación de guarda, custodia y conservación. Quien recibió esos $1.000 en garantía pesa una obligación de guarda, custodia y conservación y de restituir al finalizar el contrato. Puede funcionar como garantía, ustedes dirán, bueno, en alguna medida sirve como garantía ¿de qué? Y de pequeños gastos, desperfectos que puedan quedar pendientes al momento de finalizar el contrato. Pero en ese caso estaría, porque se lo utiliza para eso, el depósito en garantía, pero en ese caso estaría circunscrito a un monto mínimo o a un monto determinado y no en la manera en la que se extiende la fianza, que es para todas las obligaciones que sean incumplidas. Esto redundará en la garantía limitada al valor de esos $1.000 y todo lo que exceda el resto, bien, deberé reclamarlo por la vía correspondiente. Además que si yo dejo un depósito bajo el carácter de garantía, posteriormente difícilmente tenga que hacer un juicio para quedármelo. En todo caso, si el otro cuestiona que me lo quede indebidamente, deberá acreditar que entregó correctamente la propiedad. Bien, y ahora vamos a ver las distintas clases de fianza. La fianza tradicional o
la que primero conocemos en forma cómo está legislado nuestro código y de acuerdo al programa, sería la fianza simple. Sin embargo, esta fianza simple casi podría decir que está en vías de extinción, ¿sí? Porque la mayoría de las fianzas que ustedes van a ver a lo largo seguramente de su ejercicio profesional sean la fianza solidaria o lo que sigue más abajo, que es ver en qué consiste la fianza principal pagador. La fianza simple significa, tiene la característica de que antes de ir contra el fiador, se tiene que hacer juicio o se tiene que ir contra el deudor principal. Y para el caso que el deudor principal sea insolvente o no tenga bienes para responder a las obligaciones que se han ejecutado judicialmente, en ese caso se irá contra el fiador. Es decir, primero tengo que ir contra el deudor principal para después poder reclamar al fiador. También acá en la fianza simple existe lo que sería el beneficio de división, que significa que para el caso de que haya varias personas afianzando una obligación, cada una responderá en partes iguales, será pro rata, se dividirá la deuda entre todos los fiadores, salvo que se hubiera convenido lo contrario. Después tenemos, como les decía, la fianza solidaria, que esta fianza solidaria tiene que haberse pactado puntualmente, es decir, que si no se dice nada sería fianza simple y si no fianza solidaria, se tiene que haber dicho puntualmente. Y en este caso, la característica es que se renuncia al beneficio de exclusión, es decir, que acá, en la fianza solidaria, no tengo que probar haber ido contra el deudor principal y recién cuando el deudor principal lo quiero ejecutar y no tiene bienes, puedo ir contra el fiador. En este caso, cuando hay fianza solidaria, se puede ir indistintamente contra el deudor principal o contra el o contra el fiador solidario en el mismo momento. Esa sería, ¿no es cierto?, la característica, pero sigue siendo fianza, principalmente porque está este derecho del fiador a subrogarse en las obligaciones, en los derechos del acreedor y reclamar, ¿no es cierto?, la repetición al deudor que afianzó. Por otro lado, rige toda la normativa respectiva a fianza y no a deudor solidario. Es decir, ustedes van a ver ahora que nosotros decimos que la fianza, el plazo máximo serían de 5 años, no puede ser indefinidamente, indeterminadamente la obligación que se afianza, sino que tiene un plazo de duración desde que la persona se obligó de 5 años. Después, con relación a las obligaciones que pesan sobre el fiador y los derechos que se le confieren, es diferente la regulación a lo que implica un deudor o codeudor solidario. Son distintas las situaciones. Y después cuando hablamos de fiador, que podría emplearse el término también fiador solidario y principal pagador, acá sí se está borrando con el codo lo que se escribe con la mano y entonces ya no sería un fiador, sino que la persona se transforma en deudor solidario. Y recuerden de que cuando hablamos de deudor solidario, se le puede reclamar a cualquiera el total de la deuda, no estaría rigiendo este plazo de 5 años, las obligaciones y derechos que tiene el fiador no se estarían aplicando, por lo tanto tiene una regulación completamente diferenciada.
Bien. Con relación a la fianza judicial ustedes puede ser que la vean cuando, por ejemplo, en un expediente judicial, una persona, ¿no es cierto?, solicita un embargo. Entonces, el actor en un juicio que solicita un embargo, le piden, le solicitan, le exigen en el juzgado que garantice que ese pedido de embargo antes de que se dicte sentencia es legal, es decir, es justificado. Porque si no, si yo estoy pidiendo un embargo y lo que hice fue un invento de un juicio para pedir un embargo y con eso evitar que la persona venda la propiedad, me voy a tener que hacer cargo yo, actora, de los daños y perjuicios que ocasioné por haber pedido un embargo en un juicio que sabía que no iba a tener una sentencia favorable. Por ejemplo, imagínense que yo sé que el vecino va a vender la casa y no quiero que la venda e invento un juicio de daños y perjuicios. Y digo, lo hago porque yo le quiero comprar la casa. Imagínense, no, eso está mal, no corresponde, pero bueno, le quiero comprar la casa. O quiero que mi sobrina o mi nieta o mi hija le compre la casa. Entonces invento una demanda de daños y perjuicios y pido embargo sobre los bienes que tiene el titular de esa casa para responder por los eventuales costos y reclamos que surjan del expediente. Entonces el juez me va a decir, a fin de ordenar el embargo sobre los bienes del demandado, preste caución, es decir, garantía, para el eventual caso que la demanda sea rechazada, y entonces yo al prestar caución, que es la firma, estoy garantizando con mis bienes los daños y perjuicios que le estoy rogando a la persona por hacer un embargo y pedir un embargo cuando no procede. Entonces, eso se llama caución. Cuando uno presta caución en el expediente, que firma, va con el DNI, firma, pone su número de documento, acreditan identidad, esa contracautela se efectiviza a los fines de responder por los daños y perjuicios por haber pedido algo sabiendo que no correspondía. Otra fianza judicial que pueden haber tenido o haber escuchado es en los temas penales, cuando se dice, bueno, para que le den libertad, para que pueda quedar escarcelado o quede en libertad mientras dura el proceso, le hicieron prestar una caución. Tuvo que dejar tanta plata en garantía de que no se va a ir del país, de que va a estar a derecho, y una cautela en una caución. Esa también es una fianza judicial. En este caso, decimos que hay un proceso judicial, por lo tanto, en uno podía ser un reclamo civil, en otro una denuncia penal, y que en realidad con esa firma se está garantizando con los bienes que tiene la persona los daños que podría irrogar. Bien, vamos a ver un poquito los efectos como para ir perfilando. Y bueno, tenemos efectos entre el fiador y el acreedor. Si es una fianza simple, el fiador, como les dije hoy, va a poder invocar el beneficio de excusión, que ya saben lo que es. Si son varios fiadores, la obligación es mancomunada. Recuerden acá que es mancomunada, significa esto de la división, que será a prorrata, salvo que se hubieran establecido excepciones. No es lo mismo que no es lo mismo que obligación solidaria, digo por las dudas. En la solidaria les puedo reclamar a cualquiera en una obligación solidaria, no estoy hablando de fianza solidaria. Bueno, en una obligación solidaria le puedo reclamar a cualquiera el total.
Acá, cuando son muchos fiadores, se divide la deuda, se divide el total entre todos los fiadores. Bien. Puede haber, decimos, un pago parcial cuando hablamos del beneficio de ejecución y tener que abonar el resto, la diferencia, el fiador. Ya hablamos un poquito de los deudores principales solidarios, la diferencia, que era que yo les dije que a cualquiera se les puede reclamar el total. Puede ser que el fiador, a su vez, constituya una fianza para él tener un resguardo. Esto podría darse. Puede ser que el fiador tenga a su vez un fiador. Y después tenemos casos en los cuales este beneficio de ejecución de la fianza simple, no procede o no prospera o queda sin efecto. Uno es cuando el deudor principal está en cesación de pagos. Entonces, si yo sé que el deudor principal está en cesación de pagos y la fianza a la cual me obligué es una fianza simple, no le voy a solicitar que primero vaya contra el deudor, porque ya hay una declaración judicial, no una simple cesación, sino una declaración judicial de cesación de pagos. Lo mismo si estuviera en concurso o quiebra, es decir, es lo mismo. Ya está acreditado, ¿no es cierto?, que carece de ingresos para hacer frente a las obligaciones. Entonces, en ese caso, cede, queda sin efecto el beneficio de ejecución en la fianza simple, porque en la fianza solidaria el beneficio de ejecución no procede. Bueno, esto es lo que les había comentado hoy. Que en caso de beneficio de división significa que son varios los fiadores y cada uno responde por su parte, son obligaciones mancomunadas, se presume que cada uno responde en partes iguales, salvo, como les dije también hoy al principio, que se hayan obligado por diferentes porcentajes, ¿no es cierto? Uno por un 40, el otro por un 60 y demás. Bien, es importante, es indispensable para que la fianza, para que el fiador se haga cargo de las obligaciones que afianza, que se lo cite a juicio. De lo contrario, no le es oponible la sentencia, artículo 1588. Es decir, si el deudor está incumpliendo las obligaciones a su cargo, yo tengo que intimar por un mismo acto al deudor y al fiador. Y si inicio una acción judicial, un proceso judicial, no voy, aunque sea, ustedes me dirán, bueno, y si es una fianza simple, sí, pero yo no voy a hacer todo un juicio contra el deudor principal, tener una sentencia, ejecutar y llegar a cobrar una parte y después tener que hacer todo un juicio contra el fiador e ir por esa diferencia. ¿Cómo se hace en la práctica? Se cita a los dos conjuntamente, al deudor y al fiador. Y para el caso de cuando llegue el momento final, no abone el deudor principal o no haya bienes, por la diferencia entonces iremos contra el fiador. El fiador en ese juicio, que yo les digo, citamos a ambos conjuntamente, puede oponer excepciones, puede oponer defensas, puede decir que ya no es más el fiador, o si no era la firma de él, que no era la firma de él, o que se dejó pasar mucho tiempo y que prescribió la fianza, es decir, tiene derecho igualmente, o sea, se le va a correr traslado y no puede dejar de ejercer los derechos que a él le corresponden. Bien. Después tenemos toda la partecita de las relaciones entre fiador y deudor, que la van a encontrar regulada a partir del artículo 1594 y siguientes.
la principal obligación que tiene el deudor, bueno, si bien el deudor tiene obligaciones para con el acreedor, pero acá la principal es la de hacerse cargo de ese dinero, esa deuda que en definitiva afronta el fiador. Y si no se hiciera cargo en su momento, porque puede ser que en ese momento en el que le están reclamando el acreedor carezca del dinero o le quiera abonar en cuotas y el acreedor no quiera, bueno, deberá en todo caso liberar al fiador de esa deuda que ha contraído, ¿no es cierto?, cancelando lo que él hubiera abonado. Y si esto no lo hiciera, bueno, el fiador podrá iniciar, como les dije hoy, la acción judicial correspondiente contra el deudor. La obligación que tiene el acreedor, prevista en la obligación que tiene el fiador, prevista en el artículo 1592, es la de comunicar el pago al deudor. Es decir, si yo, fiador, efectué el pago, tengo que hacerle saber al deudor que cancelé la deuda o que efectué el pago correspondiente en tal importe por la obligación que están reclamando. Porque si yo omito dar esa información, puedo dar lugar a que el deudor pague dos veces, ¿no? Y deudor que paga dos veces, el que paga dos, paga mal, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, es importante la necesidad de comunicarle al deudor si se ha abonado y cómo se lo va a comunicar. Y lo ideal es que lo haga en forma fehaciente. Tendrá que ir al correo, ir a ver a un abogado y hacerle saber a su deudor el pago que ha afrontado, la fecha, a quién se lo abonó, en qué forma canceló, para que sepa entonces ahí indirectamente también queda intimado a hacerle la cancelación al fiador de lo que él hubiera abonado. ¿Cómo se extingue este contrato? Bueno, el contrato de fianza se extingue por el pago, bien, el pago que realiza el deudor al acreedor o el pago que realiza el deudor al fiador para el caso que hubiera afrontado las obligaciones. Por prescripción. Y acá hay todo un debate, si ustedes lo hubieran estado pensando o lo están elaborando, que por ahí estaría bueno buscar jurisprudencia, fallos. Yo no me he puesto a buscarles, tampoco los quiero cargar con material, pero sí ustedes pueden llegar a pensar, a preguntarse, si es que tienen un poquito de ganas de preguntarse sobre este tema, ¿cómo puede ser que el fiador, ejemplo, en un contrato de locación, digamos que la fianza dura 5 años, ¿no? Imagínense que ahora el contrato de locación son 3 años, yo para confundirlos a ustedes, por un examen, por eso les planteo el tema. Imaginemos que estamos en un contrato de locación que dura 3 años, luego se hace otro contrato por 3 años, y ese fiador fue fiador por 6 años. Entonces, ¿se aplica la prescripción de los 5 o no? No, no se aplica la prescripción de los 5 porque son contrataciones distintas. Desde la primera pasaron 3 años y después desde que se hace la nueva pasaron otros 3 años. Y si estuviéramos ante un contrato de larga duración y me alquilan por 10 años una propiedad, el fiador podría obligarse por 10 años. Bueno, ahí tendríamos que ver, ahí tendríamos que analizarlo. Si este plazo de prescripción se podría llegar a contabilizar o no. Yo lo que les puedo decir es que entiendo que el fiador, si hay autonomía de la voluntad y el fiador se obliga por 10 años, lo podría hacer, pero si ocurre me atrevería a decir esto, si ocurre un incumplimiento en la obligación y pasan 5 años sin que se haga algún reclamo, ahí yo podría decir realmente está extinguida, ha prescripto la fianza, ¿bien? Porque ha habido una inacción latente por parte del acreedor. Ahora,
Como esta incorporación de los 5 años es nueva, habría que ver qué pasaría, ya les digo, y que habría que buscar un poquito más de doctrina, para analizar qué pasaría con un contrato de larga duración donde la fianza se establece por un plazo mayor a estos 5 años. Yo entiendo que no estaría prescripta porque habría autonomía de la voluntad. Y para el eventual caso de que hubiera alguna duda, podría decir que a los 5 años de haberse firmado el contrato, será citado nuevamente el fiador a firmar, y para el caso que él mismo no avalase o no afianzara la obligación, deberá presentarse otro fiador bajo apercibimiento de dar por extinguido el contrato. Es decir, es una condición indispensable, como yo les digo, que si bien es accesorio, pero es indispensable para poder celebrar un contrato. ¿Cuándo se extingue? Por remisión de deuda. La remisión de deuda significa que yo dejo vencer la obligación, prescribe la deuda, y al prescribir la deuda, al prescribir la obligación, como es principal, se extingue lo accesorio. También puede extinguirse por compensación, es decir, que el deudor principal compensa algún crédito que tiene con su acreedor, o que el fiador también podría compensar alguna deuda que tenga con el acreedor. En ese caso, se podría llegar a extinguir también. ¿Y cuándo se extingue en forma directa la fianza? La fianza se puede extinguir porque sí, sin que se extinga la obligación principal. Bueno, si el fiador no puede subrogarse en los derechos del acreedor, en ese caso se extingue la fianza. Yo podría pensar cuándo el fiador no puede subrogarse en los derechos del acreedor. Bueno, imaginemos que muera el deudor principal y no tenía herederos, ¿no? Entonces ahí no hay posibilidad de que pudiera subrogarse en los derechos del acreedor. O que efectivamente esté en cesación de pagos y sea un insolvente y no tenga nada y pasa el plazo, bueno, también se extinguiría. También se extinguiría la fianza cuando se van haciendo prórrogas del contrato que se afianza y no se lo cita al fiador para que continúe. Ahora con esto nuevo, con esto que está pasando con los contratos de locación, yo no sé, porque la gente que no consigue alquilar, porque no hay propiedades en alquiler, le van prorrogando mes a mes hasta que consiga, ¿no es cierto? No es que se hace una prórroga o por un año o una renovación total, no. Mes a mes hasta que consiga una propiedad. En principio, hasta que no se reintegra el inmueble, el fiador garantiza, ¿no es cierto?, las obligaciones asumidas. Pero sería bueno enviarle haciéndole saber al locatario, al inquilino, bien, nosotros te vamos a prorrogar hasta que consigas, pero vamos a informarle esta situación, no lo tomes a mal, mediante carta de documento al garante, para que sepas, por un tema legal, simplemente le vamos a hacer saber que siendo que todavía se encuentra en el inmueble la persona afianzada por usted o el locatario, hasta que se produzca la entrega de la propiedad, le hacemos saber que va a continuar, y si tiene algo que manifestar, que lo manifieste. Sería como para hacerle saber esa situación para que después no desconozca que se hizo una prórroga de este plazo sin su consentimiento. Porque una cosa es que él vaya y firme nuevamente y otra cosa es sin su consentimiento, también es otro tema de análisis, sin que lo conozca, sin que lo sepa, sin que se le haya informado, ¿no? Hoy estoy con el tema de las palabritas. ¿Qué queremos decir cuando es sin su consentimiento? ¿Que no fue y firmó o que no se le avisó? Y yo diría que no le hemos avisado al fiador que el locatario continúa en la locación porque no ha encontrado una propiedad. Bien. 5 años desde su otorgamiento, decíamos,
y cuando no se inicia acción judicial dentro de los 60 días de requerido por el fiador o deja perimir la instancia. Es decir, si yo sé que está adeudando los alquileres y no se inicia la acción judicial, yo fiador puedo intimar para que dentro de los 60 días el acreedor inicie la acción judicial, porque yo no quiero que siga debiendo, que él inicie la causa, aunque sé que también me voy a tener que presentar, porque si no va a seguir acumulando más deuda. Cuanto antes se haga, mejor. Bien, con esto estaríamos en principio terminando fianza, ¿sí? La clase que viene vamos a ver cesión, el contrato de cesión y bueno, tal vez les suba algún múltiple choice sobre preguntas fundamentales, troncales del tema de fianza, como para que no dejen el contrato de fianza para último momento y como para chequear si fui clara o no. En todo caso, antes de ponerse a hacer el examen, pueden volver a escuchar la clase si es que no les resulta muy pesada o leer el Código Civil y Comercial. Antes, no durante. Bueno. No sé si, Sandra, que estás con ahí papeles, escritos, si alguno quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, será bienvenido. Si no, no pasa nada y ya los libero. Yo voy a dejar de compartir. Profe, a mí me había quedado una duda Sí, con Sabrina. respecto a la ocasión. Sí. Hola. Sí. Te perdimos, Sabrina. Yo pensé que me había perdido yo en el espacio, pero no. Parece que la duda de la ocasión, yo no te hice nada, no te eliminé nada. ¿Escribiste algo en el chat? Si no, si podés escribir algo en el chat. Profe, mientras Bueno, alguien quiere Sabrina decir. vuelve, puedo hacer Sí, yo una consulta y si vuelve la dejamos que siga ella. sí, no hay No me quedó problema. muy claro el tema de caución en la fianza judicial, que no la quise interrumpir en el momento y ahora viendo, cuando dijo lo del embargo, cuando se solicita el embargo. Sí. Bueno, cuando hablamos de la caución significa que una persona, estamos en un proceso judicial, Sí. una demanda judicial. Todos los embargos que un actor, que una persona que inicia un juicio solicita, si alguien solicita un embargo, tiene que garantizar que ese pedido, yo, si pido embargo contra tus bienes, por ejemplo, ¿y por qué? Y porque me firmó esto, ¿ven? Esto es un pagaré. Así que quiero trabarle embargo a los bienes de Sandra. Pero imaginemos que tenga una firma falsificada, que yo hice el pagaré, lo falsifiqué. Y con eso consigo embargarte tus bienes. A mí, para hacerme lugar al pedido de embargo contra tus bienes, me dicen que preste caución. Entonces, va a salir el despachito del juzgado que dice, ordénese traba de embargo sobre los bienes de Sandra, previa caución prestada por el actor o por la actora, señora Florencia Pérez, debiendo concurrir al juzgado dentro de los 10 días a prestar la misma. Entonces yo, dentro de los 10 días que sale el despachito, tengo que ir al juzgado y voy a firmar en una hoja que me van a dar en el juzgado con mi nombre, llevando mi DNI, y eso implica que garantizo, bien, me hago responsable yo de los perjuicios que te ocasiono por pedir un embargo sobre tus bienes. Imaginemos que el pagaré fuera verdadero. Igualmente, siempre, ante todo pedido de embargo, piden que la persona preste caución. Indirectamente implica que me estoy poniendo todo mi patrimonio en garantía por lo que estoy solicitando. Si el día de mañana la sentencia es rechazada y vos quisieras hacerme juicio a mí por haber pedido un embargo improcedente, lo podés hacer.
Genial, gracias. Fue muy clara. ¿Está? Se ve que me perdí en algún segundo porque ahora lo entendí perfecto. Muchas gracias, profesora. Ah, no, está bien. Bueno. Sabrina, ¿volvió? Sí, acá estoy. Quedó en el espacio. ¿Estás? Hace como 3 días que me anda re mal. Profe, cuando explicó Bueno. los plazos máximos de locación, que antes se discutía si formaba parte de un nuevo contrato cada renovación para contar el plazo máximo, y otros decían que era un contrato diferente. Con el nuevo código, ¿cómo se tomaría en cuenta? No, de la misma manera, cada uno es un plazo diferente. O sea, siento que estás perdida y me distraigo en la respuesta. Te voy a dar la respuesta, espero que estés escuchando. Sí. El tema es el siguiente. Está bien. El tema es el siguiente. Tenemos plazos máximos y plazos mínimos. Con relación al plazo mínimo son 3 años. Pero si uno quiere prorrogar, la prórroga, ya habiendo un contrato acá estoy hablando de mínimos, ya habiendo un contrato de 3 años, puedo prorrogar por 1 año, puedo prorrogar por 6 meses, puedo prorrogar por 3 meses, puedo prorrogar por 2 años. ¿Está? No estoy infringiendo el plazo mínimo. El plazo máximo es, si hay distintos contratos, cada contrato se cuenta por 3 años a partir de ahora. Hice un contrato en el 2016 por 3 años, o ahora en el 2020 por 3 años, en el 2023 por 3 años. Ahí no estoy infringiendo el plazo máximo, ¿sí? No estoy haciendo más, no tengo más años de lo que debería. Distinto es porque en cada nuevo contrato yo voy pautando nuevas condiciones de contratación. Distinto es cuando yo desde hoy hago un contrato para dentro de 15 años, ¿sí? O para dentro de 10 años, ¿sí? Porque es muy difícil prever qué es lo que va a pasar, más en un país como el nuestro, de acá a 10 años. ¿Estás? Sí, Sabrina. perfecto. Sí, perfecto, ahí entendí. Muchísimas gracias. Generalmente la duda viene con el plazo, está bien, generalmente la duda viene con el plazo mínimo, porque decimos, si el plazo mínimo son 3 años, ¿qué pasa con la prórroga? La prórroga cuando hablamos de prórroga, es prorrogar por un tiempito, puede ser 1 mes, 6 meses, 3 meses, significa que se va a extender por ese plazo. Ahora, si decimos renovar, la palabra renovación significa hacer otro contrato por el mismo plazo mínimo que marca la ley, que son 3 años. Una cosa es renovar y otra cosa es prorrogar. Y la prórroga puede ser menor a 3 años. Sí. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana, ¿sí? Y nos vemos el viernes que viene. Cualquier novedad publico en el campus. Chau, chau. Gracias, profe. Chao, adiós. Chao.